Había 120 personas dentro de la iglesia cuando mi nuera me cerró el paso. No levantó la voz, no hizo escándalo, solo dijo con una sonrisa tensa que no llegó a los ojos: «Suegra, no hay lugar para usted». Sentí como el aire se me iba del pecho. Nadie intervino, nadie se movió. Tragué el dolor, sonreí como me enseñaron de niña y me di la vuelta. Esa misma noche hice una llamada, no para vengarme, para proteger lo único que aún me pertenecía, mi dignidad y el futuro de mi nieto. Me llamo Rosa Martínez, tengo 67 años y siempre creí que la familia era una mesa grande, a veces apretada, a veces ruidosa, pero nunca cerrada. Aquella mañana me levanté antes de que amaneciera. La casa estaba en silencio, un silencio que ya conocía desde que enviudé. No me pesó. Era un día importante, el bautizo de Mateo, mi nieto. Me arreglé con cuidado. Elegí un vestido azul marino sencillo, el collar de perlas que me regaló Ignacio por nuestros 30 años de casados y un perfume discreto. Me miré al espejo y me dije en voz baja: «Hoy toca estar presente». Salí con tiempo. No quise manejar. Tomé un taxi de confianza y durante el trayecto pensé en todo lo que había hecho para ese día. Cuando Ariadna, mi nuera, y Julián me hablaron del bautizo, dijeron que no les alcanzaba. Yo, como tantas veces, dije que me encargaba. No de todo, solo de lo necesario. El salón sí, la comida básica, nada de excesos. Luego la lista de invitados creció. «Son amigos del trabajo», explicó Julián. «Yo firmé los pagos con la tranquilidad de quien cree que ayudar es amar». La parroquia estaba llena, coches estacionados en doble fila, gente elegante que no reconocí. Subí los escalones despacio. Las rodillas ya no responden como antes. Vi a Ariadna con Mateo en brazos, preciosa, nerviosa. Julián conversaba animado con 2 hombres de traje. Sonreí y levanté la mano para saludar. Ariadna la llamé. Ella se giró. Su expresión cambió. Se acercó rápido, interceptándome antes de la puerta principal. «Suegra», dijo en voz baja, «hubo un problema con la logística». No entendí. «¿Qué problema?». Miró a los lados. Bajó la voz un poco más. «La iglesia está llena. Tuvimos que priorizar». La palabra priorizar me sonó ajena. Miré hacia adentro. Había gente de pie al fondo. Bancas ocupadas sí, pero espacio había. «¿Puedo quedarme atrás?», ofrecí. «De pie». Ariadna negó con la cabeza. «No se vería bien», respondió. «Además, luego en la comida». «¿No hay mesa para usted?». «Las mesas están organizadas». Sentí el calor en la cara. Detrás de mí la gente pasaba. Algunos miraban, otros evitaban mirar. 120 personas. Tragué saliva. «Está bien», dije. No lloré, no reclamé. Me di la vuelta y bajé los escalones con cuidado. El taxi ya no estaba. Caminé 2 cuadras hasta encontrar otro. Durante el trayecto de regreso no pensé en la humillación, pensé en números. Es lo que hago cuando necesito claridad. Fui comerciante toda mi vida. Empecé vendiendo pan y terminé con una pequeña cadena de panaderías. Aprendí temprano que el orden salva. Llegué a casa, dejé los zapatos en la entrada y fui directo al despacho. Eran las 12:30. La misa terminaría pronto. La comida empezaría a las 2. Revisé los comprobantes. No cancelé todo. Cancelé lo que aún no se había pagado: la música, las flores adicionales, la fotografía extra que habían agregado a última hora. No hice llamadas dramáticas. Envié correos formales. El resto, que se resolviera como pudieran. A las 2:15 el teléfono vibró. No contesté. A las 2:20 otro mensaje. Tampoco. Me preparé un café y me senté a la mesa de la cocina. El café sabía bien. No me sentí culpable. Me sentí en silencio.
Esa tarde, cuando el ruido se asentó, marqué un número antiguo de mi libreta de papel. Eugenia Méndez, mi abogada, desde hace años. Necesito proteger mis cosas, le dije, y a mi nieto. No expliqué más. Ella entendió. Ven mañana temprano, respondió. Empezamos por un peritaje. Colgué y respiré. No era venganza, era previsión. En familias como la mía, cuando el dinero entra en la ecuación, el cariño se confunde. Y cuando se confunde a alguien, tiene que poner límites. Al anochecer llegaron mensajes, quejas, reclamos. No respondí. Apagué el teléfono, me senté en el sillón de Ignacio y miré la pared donde colgaba nuestra foto antigua, jóvenes con harina en las manos y sueños modestos. No te preocupes, murmuré. Voy a hacer lo correcto. Dormí poco, pero dormí. Al amanecer supe que la puerta que no se abrió en la iglesia me había obligado a abrir otra. No hacia afuera, hacia adentro. Y desde ahí no pensaba retroceder. Desperté con una sensación extraña, como si el día me estuviera esperando. No era ansiedad, era resolución. Me vestí sencillo y salí temprano hacia el despacho de Eugenia Méndez. El tráfico de la mañana avanzaba lento y yo agradecí esa lentitud. Me dio tiempo para ordenar ideas, para recordar que la serenidad también es una forma de fuerza. El despacho de Eugenia estaba en una calle tranquila del centro. Subí los escalones con cuidado y me recibió con un abrazo breve profesional. Siéntate, Rosa, dijo. Cuéntame todo desde el principio. No adorné nada. Le hablé de la iglesia, de la palabra priorizar, de cómo me pidieron que me fuera sin levantar la voz. Le conté de los pagos, de lo que cancelé y de lo que no. Eugenia escuchó sin interrumpir, tomando notas. Hiciste bien, concluyó. No reaccionaste por impulso. Ahora vamos a adelantarnos. Sacó una carpeta azul y la abrió frente a mí. Primero, un peritaje de capacidad. Voluntario. Es una evaluación formal que deja constancia de que estás en pleno uso de tus facultades. En estos casos, conviene tenerlo antes de que alguien lo pida. Asentí, no me ofendía la idea, me tranquilizaba. Segundo, continuó orden patrimonial, revocar autorizaciones antiguas, revisar propiedades y si decides pensar en un fideicomiso para tu nieto. El nombre de Mateo me ancló. Pensé en sus manos pequeñas, en su risa fácil. Dije que sí. La evaluación fue ese mismo día. El doctor Aranda me recibió con una sonrisa amable. No fue invasivo. Preguntas simples, recuerdos, cuentas. Me habló como a una adulta, no como a alguien que necesitara permiso para existir. Al final firmó el dictamen y me lo entregó. Está usted perfectamente orientada, doña Rosa, dijo. Esto es rutina, pero también protección. Salí del consultorio con la carpeta bajo el brazo. Pesaba poco, pero sentí que cargaba algo importante. Esa tarde, el teléfono volvió a vibrar. Mensajes de Ariadna primero, luego de Julián. Los leí sin responder. No había insultos, había reproches envueltos en preocupación. ¿Nos dejaste mal, la gente? Preguntó. Esto no se hace en familia. La palabra familia aparecía como si fuera un comodín. 2 días después llegó la notificación. No fue un escándalo. Fue un sobre formal con membrete. Solicitud de evaluación de capacidad y designación de tutor. El nombre de Julián aparecía como promovente. Leí 2 veces con calma. No sentí rabia. Sentí confirmación. Llamé a Eugenia. Llegó, le dije. Bien, respondió. Es lo que esperábamos. Mañana presentamos la contestación. Nos sentamos juntas a revisar los papeles. La solicitud hablaba de preocupación por la administración de bienes y conflictos recientes. No mencionaba la iglesia. No hacía falta.
Eugenia preparó la respuesta con precisión. Adjuntó el peritaje, estados de cuenta, claros testigos de mi actividad diaria. Nada emocional, todo verificable. Esto no es una pelea, me explicó. Es un proceso. Y en los procesos gana quien tiene orden. La audiencia fue breve. Un juez serio, un funcionario tomando notas. Julián habló de estrés, de gastos, de responsabilidad. Yo hablé poco, no me defendí. Presenté documentos. El juez hojeó la carpeta azul, levantó la vista y dijo: Señora Martínez, queda claro que usted conserva plena capacidad. La solicitud se desecha. No hubo aplausos, no hubo humillación pública, solo un sello y una fecha. Salí del edificio con el mismo paso con el que entré, pero algo en el aire había cambiado. Ariadna me llamó esa noche. Su voz no era firme. ¿Podemos vernos?, preguntó, para hablar. Acepté. Llegó sin Julián con Mateo dormido en el cochecito. Nos sentamos en la sala. No ofrecí café. No hacía falta. No sabíamos que iba a llegar tan lejos, dijo. Julián pensó que era lo mejor. Lo mejor para quien, pregunté sin dureza. Guardó silencio. No vengo a pelear, añadí. Vengo a poner límites. Le expliqué el fideicomiso en términos simples. No era castigo, era previsión. Le dije que la puerta no estaba cerrada, pero que no volvería a firmar cheques sin reglas. Ariadna escuchó. No pidió perdón, tampoco discutió. Se fue con un lo pensaré. Pasaron semanas. El ruido bajó. Las cuentas se ordenaron. En el banco cambié firmas y claves. En casa volví a mis rutinas. Pan temprano, caminar despacio, leer por las tardes. El silencio ya no pesaba. Un viernes por la mañana, Ariadna apareció sin aviso. No traía maquillaje. Mateo estaba inquieto. Necesito trabajar, dijo, aunque sea unos días. La miré. Vi cansancio real, no orgullo herido. Le señalé la cocina. El lunes a las 6, respondí. Puntual. No sonrió, asintió. Cuando cerró la puerta respiré hondo. No sabía si aquello funcionaría. Nadie lo sabe. Pero entendí algo: la justicia pone límites. El trabajo enseña y el tiempo. El tiempo decide. Esa noche escribí una nota breve. En mi libreta: el respeto empieza cuando el dinero deja de hablar. La subrayé una vez. No hacía falta más. El lunes llegó sin dramatismos. A las 5:58 escuché pasos en la entrada. Ariadna miró el reloj del muro, respiró hondo y fichó. No dijo buenos días. Yo tampoco. En la panadería, el saludo es el trabajo bien hecho. Le pedí a don Pepe que la pusiera con empaquetado y limpieza. Nada humillante, nada simbólico, lo necesario. Las primeras horas fueron torpes. Las manos no obedecen cuando no están acostumbradas. El calor cansa. La harina se mete en la ropa y en el ánimo. La vi morderse los labios cuando una bolsa se rompió y los bolillos rodaron por el piso. Nadie se rió. Don Pepe explicó, volvió a explicar y siguió. Así se aprende. A media mañana, Ariadna se acercó con una pregunta práctica: ¿cómo organizar los pedidos para que no se repitieran? Le respondí con una hoja y un lápiz, no con discursos. Al mediodía se sentó sola a comer un sándwich. No sacó el teléfono. Miró el reloj varias veces. Cuando terminó el turno, se fue sin despedirse. No la detuve. Volvió al día siguiente. Y al otro. No porque quisiera, sospecho, sino porque necesitaba. En casa las cosas no mejoraban. Lo supe por mensajes que no contesté y por el cansancio que se le fue marcando en la cara. Julián seguía insistiendo con llamadas y reproches. Ella empezó a llegar sola. Mateo con una niñera unas horas.
El dinero ya no alcanzaba como antes. Un viernes a la salida, se quedó de pie un momento. —¿Puedo tomar más turnos? —preguntó. —Puedes, respondí, si cumples. Asintió. Nada más. Las semanas siguientes fueron así: trabajo, cansancio, silencio. Yo no vigilaba, observaba. Vi cómo aprendía a escuchar a los proveedores, a apuntar números sin adornos, a pedir ayuda cuando algo no salía. Un martes la máquina de sellado falló. Don Pepe se desesperó. Ariadna miró el panel, pidió el manual, leyó. No lo arregló ese día, pero dejó anotado el problema y llamó al técnico, con la información correcta. El jueves la máquina volvió a funcionar. Nadie aplaudió. Pero el pedido salió a tiempo. En casa una tarde me pidió hablar. No me alcanza, dijo. Estoy pagando deudas. Lo sé, respondí. Julián dice que exageras. Julián no trabaja aquí. Se quedó callada. No le ofrecí dinero. Le ofrecí reglas, adelantos, contrahoras, pagos claros, cuentas abiertas. Aceptó. No agradeció. Tampoco protestó. El banco llamó para confirmar cambios. Firmé con calma. El fideicomiso avanzaba sin ruido. Eugenia me enviaba correos breves, todo en orden. La solicitud de incapacidad había quedado atrás, pero la sombra no desaparece de golpe. Por eso mantuve el orden. Un jueves por la tarde, Ariadna llegó tarde. 10 minutos. Se disculpó sin excusas. Mateo estuvo enfermo, dijo. Ya está bien. Mañana, respondí. Hoy entra. No fue un castigo. Fue continuidad. El trabajo no se detiene por el drama. Se ajusta. Pasó un mes. Una mañana, al revisar inventarios, noté que los números cerraban mejor. Menos merma. Rutas más claras. No lo dije. Esa noche, Ariadna se quedó a limpiar sin que nadie se lo pidiera. Cuando terminó, se sentó en la cocina. Nunca pensé que esto cansara tanto, confesó. Cansa, dije, pero enseña. No hubo perdón ni promesas. Hubo comprensión. Al despedirse, se llevó una bolsa de pan para la casa. Pagó. No acepté descuento. Al domingo siguiente, Julián apareció sin avisar. No entró. Habló desde la reja. —¿Estás separando a mi familia?, acusó. No respondí. Estoy ordenando la mía. Se fue molesto. Ariadna no dijo nada. Trabajó el lunes con más cuidado. Un día, al final del turno, me alcanzó en el pasillo. Gracias por no echarme, dijo. No te eché, corregí. Te di una puerta. Asintió. Bajó la mirada. No lloró. Esa noche escribí en la libreta: sostenerse cansa, pero cae menos. Cerré el cuaderno. Afuera, el barrio seguía igual. Adentro, algo empezaba a acomodarse. No sabía cómo terminaría, pero entendí que el cambio verdadero no hace ruido, trabaja. El segundo mes empezó con una lluvia fina que se colaba por las rendijas del techo viejo del obrador. Mandé a repararla sin prisa, con el presupuesto justo. No era un gesto simbólico, era mantenimiento. En los negocios y en la familia, lo que no se cuida a tiempo se vuelve problema. Ariadna llegó temprano, con el cabello recogido y los tenis limpios. Fichó sin mirar alrededor. Ya no necesitaba hacerlo. Ese día revisamos proveedores. Le pedí que se sentara conmigo y don Pepe. Le puse los contratos sobre la mesa. Le dije, pregunta lo que no entiendas. Leyó despacio. Señaló una cláusula, luego otra. Preguntó por descuentos por volumen y penalizaciones por retrasos. Don Pepe levantó las cejas sorprendido. Yo asentí. No era talento oculto, era atención aprendida. Cuando terminamos, ella tomó notas y propuso un cambio pequeño en las rutas. Lo probamos una semana. Funcionó. En casa, el ambiente seguía tenso. Julián no cedía. Mandaba mensajes largos, llenos de argumentos y reproches.
No puedes quitarnos lo que es nuestro, estás castigando a tu nieto, esto no se hace. Yo respondía poco y claro, siempre por escrito y con copia, a Eugenia. No por desconfianza, por higiene. Una tarde llegó una notificación distinta. No era judicial, era una invitación a conciliar. La leí 2 veces. Llamé a Eugenia. Vamos, dijo, pero con agenda. La reunión fue en un despacho neutro. Julián habló primero. Dijo que la panadería era una carga para mí, que lo mejor era profesionalizar con su ayuda, que el dinero debía centralizarse por el bien del niño. Escuché sin interrumpir. Cuando terminó, Eugenia puso sobre la mesa un resumen peritaje, estados financieros, reglas, del fideicomiso, contratos vigentes. Aquí no hay incapacidad, dijo. Hay administración. El conciliador asintió. Julián apretó la mandíbula. Ariadna, sentada a su lado, miraba el piso. Si quieren acuerdos, continúe, aquí están transparencia, trabajo y límites. Si no, seguimos como estamos. No hubo acuerdo. Salimos. En el pasillo, Ariadna se quedó atrás. No puedo más así, susurró. Decide, respondí. Yo ya decidí. No fue una amenaza, fue una verdad sencilla. Los días siguientes, Ariadna trabajó con más constancia. Llegaba cansada, pero cumplía. Un martes, Mateo se enfermó otra vez. Fiebre leve. Ariadna pidió salir antes. Ajustamos el turno. No pedí explicaciones. El miércoles regresó puntual con ojeras y una bolsa de medicamentos, pagados por ella. Gracias, dijo casi en automático. De nada, respondí. Mañana revisamos inventarios. No hubo charla emocional. El respeto se estaba construyendo en lo pequeño. Una noche recibí la llamada de Teresa, una de las comadres. Hacía tiempo que no hablábamos. Supe lo del intento de tutela, dijo. A mí me hicieron lo mismo. Mi hijo quiso manejar mi pensión por seguridad. Nos vimos el viernes en el Café de los Laureles. Llegaron Matilde y Sofía también. No fue una reunión dramática. Fue un intercambio de experiencias. Teresa habló de cómo aprendió a decir no. Matilde contó un caso en el que una madre perdió control por no tener papeles a tiempo. Sofía explicó con elegancia cómo el estatus cambia cuando el dinero se ordena. No estás sola, dijo Matilde, y no tienes que ser dura para ser firme. Volví a casa con esa frase dando vueltas. Firme, no dura. El sábado, Ariadna llegó con una propuesta escrita, 2 páginas, mejoras de logística y un plan de turnos para cubrir picos. La leí completa. Probamos 15 días, dije. Si funciona, se queda. Funcionó. A mediados de mes, Julián apareció de nuevo. No gritó. Pidió hablar. Me negué a hacerlo sin Eugenia. Aceptó. En la mesa pidió acceso a cuentas para ayudar. Negué. Propuso quedarse con el coche si se hacía cargo del seguro. Le expliqué que el coche seguiría a mi nombre y que si lo usaba, debía asumir el costo completo y firmar un contrato simple. Se levantó molesto. Esto no es una familia, dijo. Es una, respondí, con reglas. Esa noche, Ariadna se quedó después del turno. Ayudó a limpiar sin que nadie se lo pidiera. Al terminar, se sentó frente a mí. No supe cuidar, dijo. Pensé que ayudar era exigir. No pedí más. Tampoco ofrecí absoluciones. Aprender cuesta, respondí, pero sirve. Al irse, dejó el delantal doblado. No como gesto, sino por costumbre nueva. La observé cerrar la puerta. No sentí triunfo, sentí avance. Escribí en la libreta, los límites no se paran cuando se explican, cuidan. Subrayé una vez. Afuera, la lluvia había parado. El techo ya no goteaba. En silencio, agradecí el trabajo bien hecho.
y seguí. La citación llegó sin ruido como llegan las cosas serias. Un sobre blanco, fecha y hora claras. Audiencia de seguimiento. No me sobresalté. Llamé a Eugenia y anoté en la agenda. Cuando la ley habla bajo, conviene escuchar. La mañana de la audiencia me vestí sobria. Nada de joyas, nada de gestos. En la sala el aire era seco y el murmullo mínimo. Julián llegó con un abogado distinto más joven. Ariadna se sentó atrás con Mateo dormido en brazos. No cruzamos miradas. El juez repasó el expediente. No hubo discursos largos. El abogado de Julián insistió en preocupaciones por la administración y conflictos familiares recientes. Eugenia respondió con papeles, peritaje vigente, estados financieros auditables, contratos claros, testigos de actividad cotidiana, nada emocional, todo verificable. La capacidad de la señora Martínez está acreditada, dijo el juez. No procede la tutela. Silencio, un sello, fecha de archivo. Eso fue todo. A la salida Julián habló rápido, casi sin mirarme. Esto no se queda así, dijo. La ley ya habló, respondí. Ahora te toca escuchar. No hubo réplica. Ariadna se acercó más tarde en el pasillo. No sabía que iba a ser así, susurró. Ahora lo sabes, contesté. Decide con esa información. Los días siguientes fueron tranquilos, no por ausencia de problemas, sino por presencia de reglas. En la panadería, Ariadna siguió cumpliendo. Un jueves pidió un adelanto contra horas para pagar una deuda médica de Mateo. Revisé el registro. Autorizamos, firmó, sin favores. El banco confirmó los cambios. El fideicomiso quedó inscrito. Eugenia me envió un mensaje breve, blindaje completo. No celebré. Guardé el teléfono y volví al trabajo. Una tarde, las comadres pasaron por el obrador. No como comité, sino como amigas. Teresa compró pan para su nieta. Sofía dejó una tarjeta con un contacto por si acaso. Matilde me apretó el brazo. Hiciste lo correcto a tiempo, dijo. Eso es raro. Sonreí. No respondí. En casa, el silencio cambió de textura. Ya no era espera, era espacio. Cociné simple, leí, caminé despacio. A veces pensé en la iglesia y en la palabra priorizar. Ya no dolía. Había sido una señal. El sábado por la tarde, Ariadna se quedó después del turno. Quiero decir algo, dijo. Sin excusas. La escuché. Me equivoqué, continuó. Creí que el dinero resolvía. Me asusté cuando se acabó. Hice cosas mal. Asentí, no interrumpí. No te pido que confíes, añadió. Solo que me dejes seguir. Sigue, respondí. El trabajo habla. No hubo abrazo. Tampoco falta hizo. Esa noche anoté en la libreta: la ley ordena. El trabajo sostiene. Cerré el cuaderno. Afuera, el barrio seguía igual. Adentro, la casa respiraba mejor. Sabía que aún quedaba camino. Pero el peor tramo, el de la confusión, ya había quedado atrás. El cambio no llegó de golpe. Llegó como llegan las cosas que valen la pena, lento, casi sin que una se dé cuenta. El tercer mes empezó con calor temprano y pedidos grandes. Pan para escuelas, para un hospital, para 2 tienditas nuevas que habían probado nuestro bolillo y querían repetir. No hice discursos. Ajusté horarios. Ariadna ya no preguntaba dónde ponerse. Sabía. Llegaba, se amarraba el mandil y empezaba. Cometía errores, sí, pero los corregía. Un martes se confundió con una entrega y faltaron charolas. Volvió al obrador, reorganizó y pidió apoyo. El pedido salió tarde, pero salió completo. Al final del día dejó una nota con la causa y la solución. La leí y la guardé. En casa la dinámica cambió sin anuncios.
Ariadna empezó a pagar algunas cosas de Mateo sin pedir adelantos. No todas, algunas. Esas cuentan más. Julián aparecía menos. Cuando lo hacía, hablaba de reorganizar y empezar de cero. Yo escuchaba y respondía con lo mismo: contratos, cuentas, horarios. No discutía. Un jueves, Mateo tuvo una cita médica. Ariadna pidió el día. Ajustamos turnos. Al volver, dejó el comprobante y pagó la parte que le correspondía. No dije nada. Ella tampoco. Aprendía a sostenerse. A mediados de mes, el proveedor de harina anunció aumento. Nos sentamos a revisar números. Ariadna propuso cambiar marcas en una línea secundaria para no subir precios al público. Probamos. Funcionó. Don Pepe la miró con respeto nuevo. «Tienes ojo», le dijo. Ariadna se sonrojó. No respondió. Siguió trabajando. Un sábado por la tarde, las comadres se reunieron en el café. No para planear nada, sino para compartir. Teresa habló de su hijo y la pensión. Sofía contó cómo aprendió a decir no sin perder elegancia. Matilde recordó un caso antiguo en el que una madre ganó tiempo por tener papeles en regla. Yo escuché más de lo que hablé. «No te endurezcas», me dijo Teresa. «Endurecer cansa». «No lo haré», respondí. «Me estoy ordenando». En la panadería, Ariadna pidió aprender facturación. Le di acceso limitado. Revisamos juntas. Al tercer intento, lo hizo sola. No celebré. Anoté. Una tarde, se acercó con el delantal doblado. «Quiero seguir», dijo, «no por necesidad, por elección». La miré, vi cansancio honesto, no orgullo. «Sigue», respondí, «con reglas». Asintió. El domingo, Julián llamó. Dijo que quería hablar en familia. Acepté con Eugenia presente. En la mesa, Julián propuso plazos, prometió cambios. Escuché. Cuando terminó, respondí con un papel un acuerdo simple. Trabajo, aportaciones, responsabilidades. Nada de chequeras abiertas. Firmó a regañadientes. «Esto no es confianza», dijo. «Es inicio», respondí. Al despedirse, Ariadna se quedó un segundo. «Gracias por no rendirte conmigo», susurró. «Gracias por trabajar», corregí. Esa noche preparé café y abrí la libreta. El trabajo no perdona, pero enseña. Cerré. Afuera el calor aflojaba. Adentro el ruido había bajado. No todo estaba resuelto. Pero ya no caminábamos a ciegas. Y eso a cierta edad es suficiente para dormir mejor. El cumpleaños de Mateo cayó en domingo. No hicimos planes grandes. Yo puse la mesa del jardín temprano con un mantel limpio y flores sencillas del mercado. Nada de globos exagerados ni música fuerte. Solo sombra, agua fresca y un pastel mediano de 3 leches que don Pepe insistió en preparar. El calor apretaba, pero el aire se movía despacio. Ariadna llegó con Mateo de la mano. No traía regalos costosos, solo un carrito pequeño y una bolsa con fruta. Se arremangó sin decir nada y empezó a ayudar a acomodar platos. Yo la observé desde la cocina. No sentí orgullo ni reproche. Sentí normalidad. Eso, después de tanto ruido, era suficiente. Llegaron pocas personas, las justas. Las comadres pasaron un rato. Teresa trajo pan dulce, Sofía una jarra de agua de limón. Matilde dejó un sobre con una nota breve para Mateo cuando sea mayor. No hubo discursos. Hubo risas cortas y conversaciones tranquilas. Mateo intentó romper la piñata con ayuda. No atinó, pero se rió a carcajadas. Ariadna lo cargó y se manchó de merengue. Yo me acerqué para limpiarle la cara. En ese gesto simple sentí que algo se acomodaba. Más tarde, cuando los platos ya estaban casi vacíos y el sol bajaba, Ariadna se quedó a mi lado. No miró a nadie. «Quería decirte algo», dijo en voz baja. «Lo de la iglesia. Lo siento». No hizo promesas, no explicó, solo eso.
Asentí. Tomé a Mateo en brazos. No dije te perdono, no hacía falta. El perdón cuando llega, llega trabajando. Al caer la tarde la gente se fue despidiendo. Guardamos juntos. Ariadna lavó platos. Yo sequé. No hablamos de cuentas ni de acuerdos. Hablamos de horarios del lunes y de una receta que quería aprender. Cosas pequeñas, reales. Cuando cerré la puerta, me senté un momento en el jardín vacío. Pensé en la palabra priorizar. Pensé en la puerta que no se abrió aquel día. Entendí algo que no había entendido antes. El lugar no se suplica, se construye, con orden, con límites, con tiempo. La familia no es una foto perfecta ni una mesa llena. La familia es saber reparar las grietas sin hacer ruido puntada por puntada y aceptar que algunas tardan más. Si esta historia te tocó, quiero saberlo. Déjame un comentario y dime desde dónde nos escuchas. Tal vez tú también has tenido que aprender a poner límites sin dejar de amar. Aquí compartimos historias todos los días de gente que decide ordenar su vida a tiempo. Suscríbete para no perderte ninguna y sigamos caminando juntos con calma y dignidad.